es una persona que sabe, que ha trabajado tanto en la política partidaria como en la legislatura, en el Consejo y en el municipio de San Miguel de Tucumán. Estamos con el legislador Claudio Viña. Hola Claudio, ¿cómo estás? Un gusto visitarte, bien, buen día. Sos legislador, te toca votar. ¿Qué opinás del voto ayer de senadores y sobre todo de la manera de votar de Martín Lustó? Bueno, eso sí, realmente no resiste el menor análisis. Fue vergonzoso ver la actitud cobarde, escurridiza, para tratar un tema que hoy es muy sensible, que es justamente aumentarse a sí mismo el ingreso cuando la ciudadanía está sufriendo ajustes, achiques, despidos por todos lados, y que contradice en todo la tónica que quiere darle Milei a su gobierno y que evidentemente desde el Senado no logra complementar Victoria Villarroel. No sé si por acción o por omisión, pero que siempre termina defendiendo la situación más allá de que ella aclara que no es senadora, pero obviamente la presidenta del Senado. Me parece que también comunicacionalmente, y voy a lo que vos estás comentando, el tuit de Villarroel después de esta votación fue como poco inoportuno. Sí, fue lavarse las manos, no soy senadora, ellos decidieron, pero bueno, la presidenta decide los temas que van, si bien eso se trató sobre tablas, es muy probable que haya... Expliquemos qué es sobre tablas para el vecino. Sí, sobre tablas quiere decir que es un tema que no estaba en la agenda, en el orden del día, pero se lo pidió un senador, creo que Romero. Sí, según Villarroel fueron todos los senadores que ya le habían presentado una propuesta. Exactamente, la propuesta tenía firmas de muchos senadores, pero Romero la pide para tratar sobre tablas, quiere decir que no está en el temario, entonces tiene que haber una mayoría especial, que son 2/3, para habilitar el tratamiento. Esa mayoría se logra, votan los senadores que se acceda al tratamiento, y bueno, ahí es donde viene la cachetada, claro. Porque en lugar de instalarse el debate, porque todo es legítimo, o sea, hay que aclarar que es legal, pero es inoportuno y es artero al momento de no dar debate. Es decir, bueno, se va a tratar el expediente tal que refiere a tal tema, en este caso aumento de las dietas, tiene la palabra algún senador para que lo defienda y quizás hablando queda un poco menos peor, digamos, pero claro, al hacerlo así con número y levanto la mano y algunos encima por abajo, la verdad que generó mucha indignación. Y más hablando del monto, creo que el Senado ya se había actualizado las dietas cuando asumieron en diciembre y en realidad, ahora... Si no me equivoco, y creo, ayudarme con la memoria, se habían actualizado, pero Milei había pedido que se retrotraiga. Sí, creo que volvió atrás, pero en ese caso se hablaba de un aumento parecido a la inflación, digamos. Creo que era un monto mucho más mucho menor, perdón el término, que lo que se hizo ayer, que fue un 170%, y además uno habla de números ya de 5 y de 6 millones de pesos, y que genera un choque auditivo tremendo. Reitero, cuando... No son muchos los que ganan 5 millones de pesos al mes en la Argentina. No, muy pocos, muy pocos. La verdad que contados con los dedos, salvo que sean CEOs de grandes empresas, que obviamente además lo paga un privado, o sea que pueden ganar los millones que quieran a un futbolista, porque bueno, lo está pagando un privado, no el Estado, donde ahí tenemos que cuidar el peso de cada vecino que va ahí en impuestos. Te traigo nuevamente para acá, para Tucumán, te traigo para hablar del tema de uno de los temas por el cual quisimos invitarte, que es el proyecto de ley para que se reformule la Constitución. No, perdón, me equivoqué yo, porque me quedé colgado con algo que dijo el gobernador del panorama tucumano. Que también está dando vueltas. También está dando vueltas, también te lo voy a preguntar a ver qué opinión tenés, pero sobre el retiro voluntario que se va a hacer. Hay legisladores que están de acuerdo, están apoyando tu proyecto, y hay otros legisladores, puntualmente creo que el que lleva la lanza del no es José Macome. ¿Cómo viene el proyecto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuánta gente tocaría? Sí, el tema es así. Vino hace un par de semanas el ministro de Economía, Daniel Abad, a explicar un proyecto del Ejecutivo que es una herramienta más de ajuste que está imponiendo o pretendiendo instalar el gobernador Jaldo. Y en ese sentido lo vimos con buenos ojos a este proyecto de retiro voluntario, que quiere decir que el empleado público se retire voluntariamente, obviamente siempre aclaremos eso, para liberar y achicar el costo salarial que hoy tiene el Estado provincial, que es más del 60% de lo que ingresa. Hasta ahí veníamos bien, pero cuando empezó el ministro a explicarlo nos dimos cuenta que era un retiro que no era retiro, no era tal, era una licencia de 4 años. Vacaciones pagas, le dice José Macome. Termina siendo una especie de vacaciones pagas, de beca subsidiada, donde el empleado accede al retiro, se va por 4 años,
cobra un 70% del sueldo de revista que tenía al momento de retirarse. Con el aumento... Con lo que venga para esa categoría a lo largo del tiempo. De si los hay 4 años. paritarias, si hay aumentos, obviamente lo que no puede agregarse son horas extras ni otros tipos de situaciones, pero sí... Vamos a números más redondos. Sí. Hoy yo soy empleado del Estado, sí. Cobro 100 al mes. Exactamente. Voy a retiro voluntario, paso a cobrar 70. Exactamente, y no vas. Y no voy a trabajar nada, pero en abril, en mayo hay paritarias. A mi ex compañero le suben a 200, a mí me suben el porcentual. Totalmente. Entonces Perfecto. cobras el 70% de 200, que sería 140, y así sucesivamente. O sea que mantenés el estatus de empleado público sin ir a trabajar, con una reducción para mí pequeña de los ingresos. Y en ese caso es donde no coincidimos, porque a los 4 años este empleado vuelve al lugar de trabajo. Vuelve a trabajar. Vuelve a trabajar, puede optar por 4 años más. Yo creo que esto está con una ingeniería para decir, bueno, el problema en realidad no me lo saco de encima, lo pateo 4 años. Como quizás yo sea gobernador dentro de 4 años, doy opción a 4 más para que el problema real quede para el... Pueden renovar el retiro voluntario. Exactamente, por una vez más de 4 años. Es decir, que puede llegar a ser de 8. Y a los 8 años puede volver a trabajar a la oficina. Tiene que volver, o sea, tiene que volver porque ahí se termina el régimen y la realidad es que la planta de empleo no se liberó, vuelve una persona 8 años más grande, sin conexión con la actividad que se hace en su oficina, quizás sin un lugar físico, sin una computadora. O sea que yo creo que es simplemente hacer un pequeño achique para generar un problema mayor a futuro. Entonces ahí es donde presentamos en nuestro bloque un proyecto de retiro real. Esto no es retiro definitivo, como se hizo en la provincia en el 95, como se hizo en distintos lugares del país, donde al empleado que accede al retiro se le paga una indemnización, o sea, un monto más importante en función de su antigüedad. Es decir, que aquí también interviene que el que tiene más antigüedad tiene más derechos, no como en el retiro. Y más interés de retirarse. Y más interés de retirarse, porque quizás ya yo vengo un año trabajando y digo, che, Claudio, yo quiero retiro voluntario, y voy a decir, bueno, Franco, son 2 pesos. Son 2 pesos. Además hay un límite de 3 años para adelante, a partir Bien. del cual puede acceder. Pero un empleado que se retira a los 4 años tiene 4 sueldos de indemnización. El que tiene 20 años tiene 20 sueldos. Entonces, claro, con ese monto, que es mucho más tentador, puede iniciar una actividad privada, puede poner un negocio, un tractor, un taxi o lo que decida hacer autónomamente para no volver al Estado. Entonces ahí sí hay una real liberación de una planta temporal, de una planta permanente del Estado, y hay un achique real del gasto. ¿Hay edad mínima, máxima para retirarse voluntariamente? No hay edad. Dentro del proyecto. No hay edad tope. Sí, obviamente, si alguien se retiró por 4 años y durante ese periodo le llega el beneficio jubilatorio, se suspende el retiro. Es decir, que a los 2 años, si se jubila por edad, ya deja de ser un empleado público y pasa a ser un jubilado y termina el retiro. Esta es la propuesta del ministro. Es la propuesta del ministro, exactamente. ¿En la propuesta tuya? La propuesta nuestra es que sea retiro definitivo, que no haya regreso a la planta del Estado, que se pague en lugar del 70% de los sueldos. No va a haber sueldos porque ya no hay vinculación, sino un monto indemnizatorio inicial importante. Quizás ahí esté la parte que no le cierra al Ejecutivo. Decir, por desembolsar mucho dinero juntos. En lugar de pagar en cuotas este retiro, tengo que pagar de entrada un monto, como pasa en cualquier lugar. El contado es más conveniente, pero a veces no tengo la plata, entonces lo tarjeteo. Bueno, el gobierno está tarjeteando un problema, pero no lo soluciona, después vuelve. Así que nuestro retiro prevé esa indemnización inicial. Preveía una cupificación para justamente adecuar las arcas del Estado. Si se inscriben 1000 empleados, yo puedo decir, bueno, tengo para 200 por mes. Entonces, el primer cupo se retira en mayo, el segundo cupo en junio, y así voy administrando mejor los recursos. ¿Ese cupo sería por edad? No, el cupo es por la época de la inscripción. El que se inscribe primero, obviamente, accede primero al retiro. Cuando se me termine el cupo de ese mes, pasa al mes siguiente para que yo no tenga todos los meses un monto indefinido de indemnización. Los 2 programas, el del gobierno y el nuestro, tienen exclusiones que tienen que ver con la salud, la educación y la seguridad. O sea que empleados de estas 3 áreas no pueden acceder al retiro, es decir, que queda para el resto de la administración pública, inclusive con la invitación a adhesión a municipios, a otros poderes del Estado, como legislativo, como judicial, para que también puedan adherirse a este sistema. Reitero, por ahora corre con más fuerza por razones numéricas el del Ejecutivo, que tiene la firma y el acompañamiento de todo el oficialismo. Es muy probable que salga así y que sea finalmente una especie de licencia voluntaria y no un retiro voluntario. ¿Cuándo se trataría?
Se va a tratar el día jueves. El jueves 25, que viene, que jueves hay 25, sesión. hay sesión, hay varios temas, pero este es el tema más importante, que creo que va a generar bueno, distintos cruces entre legisladores. Como vos mencionabas, el legislador Macome también tiene un programa de retiro definitivo con otras características que el nuestro. ¿Existe la posibilidad que vos te juntes con Macome, ya que van por un lado distinto a la propuesta del Ejecutivo, para acomodar y hacer una sola propuesta entre los dos? ¿O están muy distanciadas las ideas de ustedes dos? En realidad el espíritu de los dos proyectos son similares, pero el legislador Macome acompañó el dictamen del oficialismo, incorporando su proyecto ahí, pero que no va a tener ni una letra de su proyecto. Es como una... Hizo algo como Lutó. Levantó la mano y después se quejó. No quiero decir eso, pero yo retiré mi proyecto al decir no puedo, porque además el tratamiento en comisión fue bastante difuso. Si bien vino el ministro y fue un gran gesto explicarnos, había 3 comisiones conjuntas que intervenían: Hacienda, que yo integro, Legislación Social y Legislación General. Unos 25 o 20 legisladores. De 49. De 49. 3 presidentes, el presidente de Hacienda, Galía, el presidente de Legislación General, Jerónimo Vargas Aynace, y Legislación Social, creo que Alejandra Cejas. Quedaron en reuniones sucesivas entre nosotros y los asesores para tener un dictamen unificado. Bueno, lo único que hizo fue llamarse a una última reunión y única, donde ya venía un dictamen escrito, sin modificaciones, firmado, sin coma, para que adhiramos o no. Bueno, firmé el rechazo porque no entró una coma siquiera de los proyectos de retiro definitivo, ni atenuar el beneficio para aquellos empleados que tienen más antigüedad que los que tienen menos. Es decir, que hay una situación que puede generar hasta conflicto dentro del escenario de cada oficina, porque alguien que tiene 3 años recién, que está acomodándose en una dependencia, y alguien que tiene 20 se retiran con el mismo beneficio. Claro. Es decir, el 70% del sueldo. Así que creo que no es equitativo para lo que ha dejado una persona en el Estado y para lo que otra está empezando recién a realizar. Te hago la última, que fue la primera también. Sí. ¿Estás de acuerdo con la reforma de la Constitución? Creo que en campaña, digamos, fue un pedido general. Sí. Jaldo en campaña lo dijo, cosa que sorprendió. Sí. Y ahora lo profundizó, si se quiere, en la entrevista que tuvo con unos colegas en la semana. En la Gaceta. En realidad, bueno, lo que queremos nosotros concretamente es la reforma electoral. Creemos que el sistema electoral tucumano es totalmente perjudicial para la representatividad, genera conflictos hasta judiciales todas las elecciones, más la dificultad extrema para ir a emitir el voto, el canje del voto por distintos elementos. Así que creo que eso sí se debe cambiar. Obviamente esto tiene incidencia en la Constitución, o sea que si queremos una cosa, por ahí estamos queriendo la otra, que es que se modifique la Constitución, que está bastante mal redactada, tiene cuestionamientos judiciales de todo tipo, pero el tema es el momento, es decir, es un momento de generar, porque para reformar la Constitución tienen que hacer una elección, elegir convencionales constituyentes, que los partidos se vuelvan a poner en campaña y justamente con un sistema electoral que todavía no se modificó, así que yo creo que se podrían ir haciendo cambios parciales del tema electoral, que son leyes, no constitucionales. Se puede mejorar el tema de la boleta única, se puede mejorar el tema del financiamiento. Pues creo que acople es el tema más... Sí, pero es una trampita para entrar en la Constitución, porque acoples, y la Constitución dice que se podrán hacer líneas colectoras que se denominarán acople, y bueno, vos por ley podés decir que son 2 o que son 1, o que son 5, y definís un coto a ese sistema. Claro, achicar la cantidad de acoples. Vendría a ser la reforma sin tocar la Constitución. O sea que yo ahí estoy más de acuerdo, porque creo que el momento de reformar la Constitución no es la gente está pensando en la luz, en el achique del gasto, en el transporte que se le subió 10 veces, en la nafta que vale más de 1.200, 1.100 pesos, y decirle, che, vamos a votar elecciones para que estos tipos se aseguren el próximo cargo, porque se va a leer así. Yo creo que no es el momento. Sí se pueden hacer leyes para boleta única, para financiar las campañas políticas con un control del Estado, para hacer equitativa la publicidad de campaña, como es en las elecciones nacionales, no en las provinciales, donde el que tiene 1.000 millones sale 1.000 veces en televisión, y el que tiene 100 pesos sale 2 minutos. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer por ley. Así que yo lo de la Constitución lo dejaría para otro momento, y sí ir haciendo reformas del régimen electoral a través de leyes. Claudio, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Te encontramos cuando quieras venir, estás invitado. Un placer. Vamos.